Hola, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada que viene de Málaga y debo confesar que me encanta ser anfitriona de Laurín de la Torre porque todo el mundo se sorprende, en primer lugar, de estos jardines, como son los jardines de la finca municipal del Portón y de Laurín de la Torre. Este programa me gustaría hacer hincapié y dedicarlo en especial a los padres y madres que tengáis niños pequeños e hijos adolescentes. Nos acompaña la decana, la nueva decana del Colegio Oficial de Psicólogos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Comenzamos con nuestro espacio para la salud. Hoy es un día en el que me siento muy contenta. En primer lugar, darte las gracias por acompañarnos, Mariela Checa. Gracias de parte del Ayuntamiento de Laurín de la Torre, de la finca municipal del Portón. Mariela Checa, decana del Colegio Oficial de Psicólogos. ¿Qué tal, Mariela? Pues muchas gracias a ti, Sandra, y es un placer estar aquí contigo y en Alaurín, en este espacio tan fantástico que no me lo imaginaba tan estupendo, la verdad, pero muy agradable, se está muy bien aquí. Mariela, lo voy a leer, ¿vale? Actualmente es coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la UMA, ostentará el cargo durante los próximos 4 años. Que 4 años se dice pronto, pero luego pasa rápido. La coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad, Mariela Checa, ha sido elegida decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, tras ganar las elecciones convocadas por la institución el pasado 16 de diciembre a Manuel Mariano Vera, que llevaba de manera interrumpida desde 1989. O sea que Mariela es aire fresco. Licenciada en Psicología en la UMA desde 1997 y además, esto me encanta porque es una asociación que es muy conocida, es presidente de la asociación Filio, que se dedica a ayudar a las familias en la gestión de conflictos y trata el fenómeno de la violencia filioparental. También es diplomada en técnicas de grupo de movimientos sistémicos, coordinadora de un montón de cosas, tiene su libro, publicaciones. Y bueno, Mariela, voy a comenzar, si te parece bien, porque hay varios temas que han surgido, con una pregunta de Yolanda. Yolanda es jefa de estudio del Colegio Algazara, es un colegio que ya también ha estado su directora aquí. Ella es psicóloga, pero no ejerce, de hecho se va planteando volver a ejercer. Dado que no existe en la sanidad pública atención psicológica para niños y adolescentes, ¿qué propuestas se podrían hacer desde el Colegio de Psicólogos, ya que en los centros educativos la atención está enfocada a los déficits de atención o déficits de aprendizaje, pero ante problemas conductuales o trastornos depresivos como es la ansiedad, no existen respuestas, ya que los psicólogos en los centros son los orientadores y los orientadores no son psicólogos? Bueno, quisiera empezar diciéndote que desde que fui decana dejé la presidencia de la Asociación Filio porque no me da la vida, pero tenemos una presidenta, mi compañera Ana Belén Jiménez Torres, que además de Alaurín, vive aquí en Alaurín, vive aquí en Alaurín, la tenéis cerquita. Y bueno, la invitaré un día al programa. es la que lleva y dirige ahora la asociación fantásticamente en el trabajo que llevamos mucho tiempo efectivamente haciendo. Mira, creo que el ámbito educativo lleva mucho tiempo con una necesidad bastante importante de atención a problemas emocionales y a problemas más allá de las dificultades de aprendizaje que tú nombrabas que presentan los alumnos y las alumnas, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo pensando, y ahora desde el colegio, reivindicando el espacio que necesitan esos alumnos y alumnas desde los profesionales de la psicología. Decían, hace poco hablaba con tutores, con profesores, que se sienten desbordados porque no saben cómo afrontar situaciones que le plantean sus alumnos, problemas que se dan en las aulas, comentarios o situaciones que ellos ven
que lo están viendo a día de hoy. Me comentaba uno en particular, es que ha aumentado el tema de las autolesiones dentro de los centros como algo que ha proliferado, que no sabemos, no estamos preparados los profesionales de la educación, no estamos preparados para esta demanda, ¿no? Y ahora, fíjate, ha surgido una figura que ya en Madrid se ha establecido un convenio con la Comunidad de Madrid desde el Colegio de Psicólogos de Madrid y que nosotros vamos a intentar también retomar con la figura del coordinador de bienestar. Esta figura va a ser una figura que va a estar dentro de los centros educativos y es una figura que nosotros, desde el Colegio de Psicología, lo que queremos reivindicar es que debe de ser un profesional de la psicología. Como tú bien has dicho, es verdad que en muchos centros hay orientadores, no en todos, que esto también es un... O van unas horas o 2 veces a semana. O se reparten, ¿no? Hay los sí. equipos de orientación educativa que tienen 4 o 5 centros y los pobres pues no les da mucho tiempo. Pero esta figura va a estar dentro del centro educativo y va a ser una figura especializada en abordar estos problemas del estado emocional. ¿Está aprobado? Esto está en marcha, ¿vale? Es verdad que en la Comunidad de Madrid sí se está llevando a cabo, ha habido un convenio, como te decía, y nosotros vamos a intentar traer esta idea. Sí que el colegio ya, la sección de mediación, ya están trabajando en cómo el abordaje legal de esta figura, las funciones que tendría, cómo lo podríamos introducir. Y lo que nos queda pues un poco es, también el Gobierno acaba de llegar, ¿no?, de la Junta, pero yo creo que tenemos un momento muy bueno a nivel político para poder implementar todo este tipo de avances que al final lo que nos dan es respuesta para la demanda de la población, de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Lo hablaba con Yolanda, tú sabes que yo más o menos llevo trabajando con los talleres 8 años en los colegios, o sea que conozco el colegio de dentro, hablo mucho con los profesores, y Yolanda decía, muy bien, a mí me viene un niño o una niña con problemas, yo lo que le digo a los padres, que lo lleve al médico de familia. Entonces llega el médico de familia y el médico de familia lo envía a salud mental, que tardan por experiencia 2 o 3 meses en que lo vean, ¿vale? O la vean. Y cuando llega, que es un psiquiatra y no un psicólogo, o sea que no hay un intermedio, y luego también me decía Yolanda que no todo el mundo puede pagar un psicólogo privado. O sea que nos planteamos que hay una realidad que muchas veces no queremos ver, ¿no?, en esta sociedad, pero profundamente yo creo que tenemos que abordar porque están sucediendo cosas, y yo doy testimonio de ellos, donde los niños o niñas y los chavales cada vez, y lo hablábamos recién, les falta esa preparación interna, o sea, tenemos una sociedad muy brillante, pero internamente no estamos preparados. Y los padres, pues yo decía que yo soy madre, cuando mis hijas eran adolescentes, que eso pasa, ¿no? Bueno, no tenemos recursos, ¿no? Cuando pasa un hecho puntual, ¿dónde vamos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que este es el mensaje que me gustaría que le dieras a las personas que nos están escuchando, porque sé que hay muchos padres y madres, y yo sé cuando nos toca el tema de hijos, es como que lo vemos un mundo, que eso va a cambiar, o eso tiene un futuro de cambiar. Mira, haciendo alusión a lo que decías al principio, la salud pública está escasa de profesionales de la psicología, muy escasa. Ya no solo hablamos de las cifras de especialistas, ¿no?, de los PIR, sino que hablamos que la atención, por ejemplo, infanto-juvenil a nivel de salud mental es absolutamente irrisoria. O sea, no tenemos profesionales de la psicología que atiendan realmente estas demandas emocionales que nos estamos encontrando, ¿no?, que nos estamos encontrando en esta población no tan joven. Yo pienso también muchas veces que no... claro, yo soy psicóloga y además ahora represento, ¿no?, a mis compañeros y mis compañeras, pero creo que en general la sociedad no ha estado preparada para esta evolución patológica que evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Es decir, las patologías del ser humano van evolucionando conforme avanza la patología de la sociedad. Si la pregunta es, ¿nuestra sociedad qué patología tiene? ¿Cómo estamos de salud? Tiene varias, Sandra. Tiene varias, ¿no? Tiene varias. Pero sí es cierto
que los profesionales de la psicología nos toca un poco coger ese, ¿no? Claro, coger esa idea de cómo tenemos que actuar y se nos demanda. Ahora es el momento que nosotros tenemos que actuar y tenemos que dar respuesta a la sociedad y tenemos que estar preparados para esto. En ese sentido, las instituciones también necesito que estén ahí, necesito que nos acompañen, ¿no? Y que entiendan la necesidad que la sociedad está demandando, ¿no? Que la población está demandando. Y yo creo que los padres también tenemos un trabajo muy importante que hacer con la familia. Hemos pasado, y yo creo que si avanzamos a nivel generacional, hemos pasado de aquellos padres autoritarios, con un sistema muy estricto, con poca, digamos, democracia, ¿no? Pocas relaciones democráticas, a en unos tiempos, en muy poco tiempo, porque 20 años no es nada, a casi todo lo contrario. Padres excesivamente permisivos, con unas relaciones muy horizontales. Tú sabes que la relación entre los padre e hijo debe de tener una verticalidad para que realmente funcionen. Y esto no está reñido con ser emocionalmente cercano y ser afectuoso, que esto es otra cosa que nosotros trabajamos mucho con los padres, que entiendan que no es incompatible poner normas, poner límites, ser constantes, ¿no? en esto y a la vez ser afectuosos y emocionalmente cercanos, no es nada incompatible. Entonces, yo creo que había un cambio tan grande que no nos hemos preparado para todo lo que supone esto. Y la familia ha dejado de tener ese rol de protección, de acompañamiento, de seguridad. También estamos en una etapa donde se producen muchas más rupturas familiares, ¿no? De pareja que antes, ¿vale? Las cifras, ¿no? lo marcan. El Consejo del Poder Judicial hablaba, pues, de un aumento en los últimos años, pues, de casi un 13 o un 14% de separaciones. Y lo que más ha aumentado no solo son las separaciones, sino las separaciones conflictivas. Aquellas familias, aquellos padres y madres que no saben separarse y que al final esta situación traumática, porque una separación es una situación traumática, está catalogada dentro de los factores estresantes que puede vivir una persona como la segunda después de la muerte de un ser querido. Pues no tenemos recursos para afrontar esas situaciones y al final los niños terminan perjudicados, ¿no? Bien, me gustaría que nos centráramos en el sentido de que, bueno, yo me pongo en el plan, no profesional, madre, ¿vale? Hay un comentario que hace poco lo tuve, que es, dice, ante una crisis, por ejemplo, que te llaman por teléfono y te dicen, mira, recoge a tu hija en la feria que ha bebido demasiado y está... Entonces, claro, nosotros ante esa reacción, ¡buah!, los padres nos enfurecemos, ¿no? O te llaman, mira, que tu hija la hemos encontrado fumando, o tu hijo lo fumando un porro, o que se ha peleado, pero ¿cómo mi hijo? Entonces, me dijeron una vez una frase que es, ante la crisis, serenidad. Y no drama. Y yo creo que eso es fundamental. Serenidad significa un buen trabajo emocional como personas. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que los padres tenemos tanto, digo tenemos porque yo me sigo incluyendo, el miedo, ¿no? Que, claro, porque ante situaciones que no se saben, entonces los niños, ¿qué hacen? Ante ese drama se cierran y se pierda totalmente la comunicación. Y tú me comentabas sobre cómo está la juventud ahora, ¿no? Eso me gustó mucho, que estamos haciendo jóvenes aparentemente fuertes, pero internamente muy frágiles, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa reacción, fíjate, yo que también soy madre, yo te estaba escuchando y estaba pensando, claro, es que en realidad todos los padres pensamos que a nosotros no nos va a pasar esto. Y esto luego lo que hago es trasladarlo a... Si yo lo pienso, también lo van a pensar los chavales jóvenes. A mí esto no me pasa. Lo traslado, ¿sabes? Con respecto a cosas que ellos... Claro, cosas que ellos en su etapa, en la adolescencia, piensan que no les va a pasar, ¿vale? Esto es más típico de esa edad que de la etapa adulta. Pero es verdad que de alguna forma, en estas últimas generaciones, lo que estamos viendo es que tenemos chavales
muy faltos de recursos. Tenemos chavales con una tolerancia a la frustración -2. No son capaces de reaccionar y de tener recursos ante un obstáculo pequeñito, ¿eh? Te estoy hablando de obstáculos pequeñitos y normales. Claro, cuando ven un obstáculo más grande, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? ¿No? Tenemos la tendencia, vamos a meternos todos en el saco, ¿vale? Tenemos la tendencia, las madres y los padres, a resolverle cosas tan banales y tan cotidianas como los deberes. Como los deberes. O sea, ayer lo decía una profesora en algún medio de comunicación y decía, yo lo que pido es que por favor desaparezcan los grupos de WhatsApp de padres. Fíjate, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos resolviendo cosas en un ámbito que no es realmente el adecuado. Y luego le estamos dando una solución a cosas que lo que hago es que él no tiene que solucionarlo. No pasa nada. Claro. Y si no tienes que solucionarlo, ¿cómo desarrollas la capacidad? Y si no pasa nada, ¿cómo aprendo a que hay consecuencias? Después de esta pausa continuamos. Le decía a Mariela que yo me apasiono mucho porque lo estoy viviendo y viendo y es un tema particularmente que me interesa mucho. Luego Inés me regaña, mamá, tú no tienes que hablar tanto, tú tienes que escuchar. Digo, pero hoy justamente es un tema que me gusta mucho. La siguiente pregunta es de Rosa Padilla, que también es psicóloga, que vive aquí en la Laurina Torre. Ella dice, me comentan que últimamente se está atendiendo a más jóvenes en consulta, incluso a niños, con crisis de pánico y ansiedad de separación. ¿Cree usted que esto es así? ¿Y por qué? ¿Hay una explicación para ello? ¿Qué recomendaría a los padres que nos están viendo? Bueno, esto es así. Los compañeros profesionales de la psicología en el ámbito privado están todos desbordados. Fíjate, yo creo que hay otra... Al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Del comportamiento de los niños y los padres, ¿no? Y esa relación entre ellos. Yo creo que también llevamos unos años que se utiliza mucho por parte de los padres y las madres la sobreprotección. Al final, los profesionales de la psicología sabemos que la sobreprotección genera mucha inseguridad, faltas de autoestima también, mucha dificultad de recursos, de afrontar situaciones difíciles. Y esto, a medio plazo, nos encontramos pues, con estas crisis de ansiedad, de pánico, al final de no saber afrontar una situación difícil. Yo creo que las madres y los padres tenemos un reto fundamental y básico. Y esto no se soluciona con los WhatsApp, no. Ni se soluciona con los grupos de padres y de madres, ¿no? Que a veces también es verdad que la demanda de la propia sociedad te hace como que no soy buen padre, no soy buena madre, si no estoy en los 3 grupos de WhatsApp que tiene que haber para... No consiste en esto. Yo creo que tenemos que recuperar un poco esta conciencia de... Y seriedad. Esto, y de la relación con mi hijo se basa en la comunicación emocional Asertiva. Y la comunicación efectiva. Y esto es de tú a tú. Esto no es hablando yo con la madre de fulanito y viendo si tenemos o no tenemos deberes. No, esto se resuelve sentándome con mi hija o con mi hijo, preguntándole o diciéndole que lo noto triste, que le noto alterado, que le noto nervioso, que si ha tenido algún problema, que si necesita alguna ayuda, contándole también a veces a su nivel, a cada edad, pues hoy he tenido yo un mal día, hoy me he encontrado yo con esta dificultad y he tenido un día difícil. Que los niños empiecen a tener, sea habitual que haya esa comunicación emocional entre padres e hijos. Al final tenemos muchos padres que están en 3 grupos de WhatsApp y no hablan con sus hijos.
y no hablan con sus Ni hijos. tampoco asisten a las tantas conferencias que se dan en los colegios, que eso es una realidad que yo lo he vivido, que Sí. los propios profesores me lo dicen, pero cuando son los niños que dicen, Sandra, da esta charla a mis padres, y luego la directora me dice, pero es que montamos una charla y vienen 3 padres, vienen dos madres, y entonces... Y yo creo que tenemos, vale, pero ahí me lo tomo, fíjate, Sandra, como un reto profesional. muy bien. Ahí me lo tomo como un reto profesional y los profesionales tendremos que buscar La fórmula para atraer a estos padres y para ayudarles, que nos vean realmente como un recurso, no como una vara de castigo, ¿no? Sí. Sino porque a veces quizá sí es verdad que se ha utilizado mucho, ¿no?, estos medios. Yo tengo algunos padres que me dicen, es que he ido a tal sitio y me han dicho, mal, lo está haciendo muy mal. No, claro, igual esta no es la manera, ¿no? Tenemos que buscar esa fórmula y yo estoy segura que los profesionales de la psicología podemos dar con esa fórmula para conseguir que los padres bueno, pues entiendan que pueden resolver esto, que esto tiene solución y que pueden aprender una forma diferente de acercarse a sus hijos. Hablamos también de la comunicación asertiva, que es fundamental enseñarles desde pequeñitos. La otra pregunta, yo creo que termina aquí, se nos comentan algunas madres también que tienen ese problema de cuando recogen a sus hijas en el instituto por crisis de ansiedad. O sea, cada vez recogen más a los niños que antes no se veía. O sea, esa crisis de ansiedad sí tiene que ver por la pandemia o no, o está sucediendo algo sobre... Yo creo que la pandemia ha venido a agravar cosas que ya había. Eso es. De alguna manera. En algunos casos puede ser que sea el inicio, pero en muchos de ellos, lo estamos viendo, ¿no? Los profesionales lo hablábamos antes, en muchos de ellos al final lo que ha hecho es agravar algo que ya había. Y yo creo que esto que está ocurriendo es simplemente consecuencia de la falta de recursos que tienen los chavales, ¿no? Estamos generando, con ese resolverle las cosas, con ese crearle inseguridad, con esa sobreprotección, estamos generando chavales muy fuertes por fuera y muy frágiles por dentro, ¿no? Esta generación de cristal que nosotros llamamos. Y al final... Lo voy a poner yo debajo, Fernando, lo vamos a poner con un rótulo. Es que es verdad. Claro, y al final es esto. Que también lo decía Mercedes, ese estereotipo de hombre con el TikTok, de chicos, de los músicos, que no es real. O sea, que no es real, Claro. Esa imagen de... Esta forma parte de esta patología de la sociedad que yo te decía antes. Nos tenemos que adaptar porque esta problemática de Instagram, de las redes sociales, de la tecnología, hace 10 años no estaba. No. Entonces nosotros tenemos que abordar ahora, desde este desarrollo de la patología de la propia sociedad, cómo va cambiando todo ese... Claro, y los recursos que demos a los padres, a las madres y a los chavales, tiene que ser desde ahí. Yo estaría todo el día hablando contigo, de verdad. Muchísimas gracias, yo estoy muy, muy contenta, pero antes de terminar, nos gustaría que nos hablaras de tu libro, ¿vale? Que yo creo que siempre el libro es, no sé, es como un hijo, ¿no? Totalmente. Sí. Fíjate, además, el libro, yo he tenido la suerte, ¿no? He tenido la suerte de poder contar con grandes referentes para mí y profesionales expertos, ¿no? A nivel nacional e internacional de esta materia, ¿no? Como puede ser las interferencias parentales y la violencia filioparental. Fíjate, yo que llevo tantos años trabajando en Asociación Filio y que llevo trabajando con familias, nuestra preocupación siempre estaba en qué está ocurriendo, por qué se están dando tantos casos de violencia filioparental, qué le pasa a un chico o a una chica para que llegue a ese punto de agredir a un progenitor, a una madre o a un padre. Y nosotros siempre estábamos un poco en el qué está pasando, por qué, qué se mueven los chavales. En muchas de las familias que nosotros veíamos, nos dábamos cuenta que había una situación precipitante y era la mala gestión que han hecho en muchos casos los progenitores de su separación. Es verdad, como te decía antes, no estamos preparados, ¿no? para ciertos conflictos, ¿no? Para ciertas resoluciones de conflictos, pero es que para
las separaciones no nos han educado tampoco. Y yo creo que hay que educar en cómo separarse, porque es una situación que cada vez se da más, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, al final el libro es el resultado del trabajo y la investigación que hemos hecho desde Asociación Filio, de cómo afecta, ¿no?, a los niños. Al final para mí siempre vuelvo, ¿no?, a los chavales, a los niños, a las niñas, a los adolescentes con los que trabajamos, porque van a ser nuestro futuro y son nuestro futuro. Y queremos que sean un buen futuro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pues mira, el libro es de Ediciones Morata, pero lo podéis conseguir por internet o en algunas librerías. En Málaga, por ejemplo, en Librería Luce, lo podéis también encontrar. Pero bueno, por internet mucho más. Hoy día, como todo llega rapidísimo por internet, es mucho más fácil. Y sobre todo porque algo que es muy importante también, Sandra, porque me han preguntado a veces, bueno, pero ¿es para profesionales, para gente que trabaja? Sí, pero también para padres y madres. El libro está pensado para ayudar a profesionales que trabajen con familias, pero también para aquellos padres y aquellas madres que estén en esta situación o que vayan a pensar en separarse y sepan cuál puede ser una buena fórmula para que la situación, que no es una situación agradable, afecte lo menos posible a ellos y a sus hijos. Bien, como los tiempos de televisión son así, me gustaría, antes de terminar, en estos 4 años, sé que eres una mujer valiente y tenaz, como dice Coral, ¿hay alguna meta que te gustaría conseguir? Una no, tengo un montón, Sí, de hecho me ha dicho, estoy aquí, no hago más que pensar, así que de creatividad muy bien. Sí. Mira, hay una cosa que para mí es muy importante y además fue una de las cosas que determinó que al final trabajara y decidiera trabajar para presentarme al colegio. Y es reivindicar el sitio que mi profesión, que la psicología, debe tener y desgraciadamente no tiene. Porque creo que la psicología es la respuesta que muchas personas no tienen a muchas situaciones difíciles. Creo que la psicología está de forma natural en muchos procesos de todas las personas a lo largo de su ciclo vital. Y creo que es el momento de reivindicar nuestro espacio de una forma contundente, pero es que, vamos, eficaz. Si uno tiene diabetes, va al médico y vas al médico, tienes diabetes y tienes un tratamiento. O sea, yo creo que es reivindicar que es fundamental la salud mental. O sea, que vamos a quitarle ese miedo, porque, vamos, es algo que es parte del ser humano, ¿no? Es que es total. Entonces, si tú tienes una enfermedad, vas al médico y tú tienes el especialista. Pues yo creo que el sitio está en ese especialista para nuestra buena salud mental y emocional. Esto que dices es súper importante. Es verdad que la salud mental ha tenido un estigma muy potente, pero también hay que dejar un mensaje a la población, un mensaje bueno, porque salud mental no es solo patologías graves. Exacto. Muchas veces, prevención. Claro, las personas piensan que hasta que no tienes un trastorno psicológico grave, no, es que salud mental también es tu bienestar. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, tenemos que trabajar porque haya un bienestar emocional y psicológico en todas las personas. La definición de salud de la OMS ya lo incluye hace muchísimo tiempo y, sin embargo, no le hemos dado, ¿no?, la importancia. Pero yo soy positiva en ese sentido y creo que ahora tenemos una generación de profesionales de la psicología muy activos, mucho más que a lo mejor hemos estado antes y muy preparados, ¿no? Y yo creo que ahora sí que es un buen momento. Si algo positivo ha tenido la pandemia, que no mucho, pero algo positivo, es que nos ha dado un empuje a los profesionales de la psicología para entender que tenemos que ocupar nuestro lugar natural. Muchísimas gracias. Y cuenta con Alaurín. Encantada, encantada. Cuenta conmigo para lo que necesites y espero volver a verte muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Sandra. He estado encantada y el marco es fantástico y, por supuesto, siempre que pueda, aquí estaré. Gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana.